decía, para triunfar en la vida hay que creer en uno mismo, y yo creo que sí, hay que comenzar a hacerlo. Si no lo hemos hecho durante muchos años, pues ahora es un buen momento para poderlo realizar y para saber que nuestros sueños están así, de que los podamos alcanzar, solamente hay que agarrarlos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto que nos acompañas, y sobre todo con un tema, bueno, como todos los que presentamos aquí en Porque Soy Mujer y los que tú nos traes también, estos son muy interesantes, los zurdos. Así es. Fíjate que empezamos a estudiar el grupo de los zurdos dentro del campo de la grafología, porque inició desde una pregunta que me hice. Nada en la naturaleza está de más, todo tiene un porqué. Entonces, ¿por qué existen los zurdos? ¿Cuál sería su función dentro de la naturaleza humana? Empecé a investigar libros y todo lo demás, información que hubiera respecto a los zurdos, y la mayoría de la información que tenía uno de los zurdos no era muy positiva, era muy negativa. Había mucha influencia de la religión en cuanto al concepto de los zurdos. De hecho, no tenemos que ir muy lejos. Todavía de los años 80 hacia atrás, el concepto de los zurdos o la imagen que tenían de los zurdos era algo muy negativo en México. O sea, no sé qué pensar como en la Edad Media, sino fue en el siglo pasado, el siglo XX. Así es, y tan que es así que, digamos, en todas las escuelas, los pupitres, todos los elementos que existían eran para diestros, o sea, todo el mundo tenía que ser diestro. Yo recuerdo, todavía me tocó ver a pobre gente zurda que les amarraban la mano, los golpeaban, los obligaban a escribir con la derecha, porque dentro de las influencias de la religión se tenía pensado que los zurdos tenían una influencia satánica. Por eso el concepto que ya habías mencionado tú, de los siniestros, es decir, de los que están los buenos están a la diestra del Señor. ¿Sí? Por lo tanto, los malos están a la siniestra, son siniestros, son los zurdos. Y ese concepto permeó en la población durante mucho tiempo. Fíjate que en la actualidad, por ejemplo, decimos, es que yo soy diestro. Y el zurdo no dice, yo soy siniestro, dice, yo soy zurdo. Así es, hay un concepto muy positivo de los diestros, ¿no? Soy diestro. Así soy capaz, soy inteligente, es que tiene muchas connotaciones. Y el que va a hacer algo malo tiene actitudes siniestras. Entonces, la estigmatización de los zurdos era muy fuerte, muy terrible. Entonces, empecé yo a hacer mis estudios, y dentro del campo de la grafología, el material que yo encontraba era que los zurdos tenían tendencia a escribir hacia la izquierda, es decir, como chueca la escritura. Pero empecé a notar que no era necesariamente así. Encontraba yo personas que, por ejemplo, los zurdos sufren mucho, todavía siguen sufriendo mucho, porque abundan todavía los pupitres para diestros. Simplemente por comodidad. Así es, entonces tienden a enchuecar su mano o manchar los textos y empezar a encontrar una manera de acomodarse para escribir. Desde ahí ya hay un sufrimiento para ellos. Ahora, recientemente, ya no sufren tanto de que se les amarre la mano, de que se les golpee, de que se les castigue. No, porque incluso tenemos conocimiento de personajes importantísimos en la vida política, artística, deportiva de nuestro mundo, pues que son zurdos y son personas muy capaces. Yo sí recuerdo desde chiquita pensar en que si alguien era zurdo, era muy inteligente. A mí ya me tocó como un cambio, entonces es que es zurdo y es súper inteligente. Y, por ejemplo, nos hablabas de Barack Obama hace un momento, ¿no? Así es, no, hay mucha gente que ha sobresalido dentro del ambiente político, deportivo, artístico, pero tuvieron que pasar por muchos procesos o muchos cambios, porque yo todavía sé de maestros en escuelas que siguen castigando a los zurdos, obligándolos a utilizar la derecha. Exactamente, sigue estigmatizado ese asunto. Ahora, los zurdos, ¿qué es lo que encontré yo? Punto número 1, no todos escriben de una manera con la escritura chueca o inclinada. De hecho, muchos prácticamente escriben con escritura vertical. ¿Sí? Chicos, ¿la tienen ahí? No la tienen. Sí. Sí, este está muy derechito. Así es, ¿no? Y la mayoría... ¿Está bonita? Y la mayoría escriben derecho. Entonces, primer mentira o primer información equivocada que encontré dentro del terreno de la grafología. No es cierto que todos escriban con la escritura hacia la izquierda. Sí, de hecho, la mayoría
son algunos pocos que tienen la escritura totalmente desordenada. Mira, por ejemplo, esta escritura también está hecha por zurdos. Entonces tú puedes ver que... Ahí está, me gusta. Exactamente, totalmente controlada. Pero, ok, te gusta, pero ¿qué crees? Tiene rasgos negativos de poca sinceridad, de deshonestidad. Dicen los libros de grafología, no se escribe con la mano, se escribe con el cerebro. Lo que yo he podido comprobar es, no se escribe con la mano, tampoco se escribe con el cerebro, se escribe con la mente. La mente es la que impregna las emociones, las intenciones y es las que se proyectan en la escritura. Es decir, el cerebro es la máquina, es el instrumento que va a ordenar la ejecución de la orden de la mente. Y entonces, eso hace que quien tenga una personalidad introvertida, la va a proyectar, sea o no sea zurda. Ahora, que ya nos habías dicho que si haces la letra demasiado bonita, no eres sincero. Así es, sí, porque te preocupa la imagen. Ahora, ¿qué otra característica encontré de los zurdos? Son excesivamente sensibles, ¿sí? Reaccionan rápidamente, son proclives a desarrollar una inteligencia emocional. Esta escritura está desordenada. Sí. Veo chicos grandes hacia un lado, hacia el otro. ¿Aquí qué me dice? Pues que estoy ante una persona que se afecta con facilidad por el medio ambiente, es decir, una persona con una gran sensibilidad que si la canalizamos bien, puedo tener una gran artista, ¿sí? O un buen deportista, de donde tenga que reaccionar rápidamente. Entonces, ser zurdo es ser sensible. Exageradamente sensible, no ser sensible. ¿De qué hora nos decía la doctora Martes? Que era zurdo, grandes músicos eran zurdos. Grandes pintores también han sido. Pero eran además tenían realmente muchos problemas psicológicos, eran atormentados, ¿no? Sí, porque te digo, sufren el medio ambiente, sufren su entorno, deportistas, futbolistas, en todos los campos del deporte americano, béisbol, Fernando Valenzuela, un zurdo. Ricky Martin, el resto del camerino, dentro del medio artístico, Ricky Martin, ahora le mencionabas tú dentro de la política, Barack Obama. Es decir, son gente que pueden tener una gran inteligencia. La inteligencia no te la da la diestra o la siniestra, sí, ya es una combinación genética que te puede desarrollar. Ahora, tienen mayor inteligencia, ahora sí emocional, los zurdos. Preguntabas tú, igual en camerinos, los ambidiestros o los reeducados, ¿qué pasa ahí con esas personas? Bueno, si los conducen por un buen camino, tenemos a personas que pueden ser flexibles, adaptables, que pueden ser inteligentes para saber cuándo ser firmes y cuándo ser dúctiles o cordiales. Pero si no los asesoran bien, les provocas un conflicto de identidad y entonces tienes a personas totalmente inestables emocionalmente que se descontrolan con facilidad. Te lo pregunté porque hay personas, hay padres de familia que, bueno, llevan a sus hijos desde muy pequeños a recibir una educación pues extra escolar, a lo mejor los llevan a tomar clases de pintura y de piano y a hacer deporte y mil cosas más. Y entre eso también le dicen las mamás, bueno, pues vamos a enseñar a usar las dos manos. ¿Por qué? Porque tú piensas que le estás dando las mejores herramientas para que enfrenten el futuro. Pero tú los estás enseñando, tú los estás obligando a que utilicen las dos manos y tú me comentas que si no va bien encauzado, no está bien. Sí, recuerda lo que yo he dicho, escritura es destino. No hay nada aislado, todo lleva una relación con un antecedente. Entonces, hablabas tú al inicio del programa sobre el egocentrismo. Bueno, si tú le das una cualidad más a alguien que no tiene los pies en la tierra, estás creando un egocéntrico, un arrogante. Un monstruo como Entonces les das elementos para que presuman. Si no tienen todo el sustento de madurez, vas a ser una persona arrogante, inestable. Entonces el ambiente es adecuado para los zurdos. Hay que aprovechar, por lo tanto, hay que aprovechar, por tanto, la sensibilidad del zurdo, canalizarlo bien. Puede ser un buen psicólogo, por ejemplo, un buen médico, un buen neurólogo. Es decir, aprovechar esa sensibilidad. Tienes un montón de campos donde puedes aprovechar esa cualidad de los zurdos. Y antes de irnos, porque ya Eva ya agarró el mismo camino de Beto, regañón y de lo peor. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos identificar? Hemos hablado de que te muestra, por ejemplo, tu escritura, qué tan ególatra eres, te muestra varios rasgos de tu personalidad. La sexualidad también la vemos aquí. Ok. Lo que me llevé de sorpresa en mis investigaciones
homosexualidad, porque su excesiva sensibilidad dentro de un ambiente puede hacer que se dispare esa propensión. Porque tienden a utilizar más el hemisferio encargado de dicha sensibilidad. Me comentaba hace unos momentos el doctor que tienes invitado que también el cuerpo calloso tiene mucho que ver en esa característica y en síntesis hay mucha cantidad, una gran cantidad de homosexuales. 4 de 10. 4 de 10 son zurdos y recientemente un estudio de una universidad norteamericana también vino a confirmar eso. Muy bien, pues ahí está la información, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo importante es que si somos zurdos o somos diestros, pues la realidad es que encontremos las habilidades y las aprendamos a reforzar y a impulsar para hacerlos mejores. No es un comentario, la homosexualidad no es un estigma, es simplemente otra forma de tener la vida, punto, nada más para aclarar. Muy bien, muchas gracias. Y nos vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente a Fotos y Mujer. Acuérdense que vamos a hablar de trastornos del sueño, cuidado de la piel en esta época invernal, cuidado de adultos mayores. Y bueno, pues temas que son interesantes para toda la familia.